Vamos ahora con otro Omicron, ya es de circulación comunitaria en el país. Lo confirmó esta mañana el Ministerio de Salud a través de una de las funcionarias de ese organismo del Estado Nacional. Esto, por supuesto, da cuenta del avance tan rápido que ha tenido esta variante en particular del coronavirus a nivel global. En menos de un mes, la variante ha estado presente en todo el mundo y además se ha convertido rápidamente en la variante dominante en gran parte de los países. Hay provincias como Córdoba donde los especialistas dicen que el 90% de los casos que se están registrando, por ejemplo, son casos de la variante Omicron, y que esto habla de un comportamiento de un virus que no se ha visto hasta ahora nunca en la historia, o en lo que los especialistas han logrado ver a lo largo de la historia. Pero hay otras noticias que hablan de un panorama quizás esperanzador o alentador. Hay quienes dicen que estas nuevas variantes son menos letales, sí más contagiosas, pero menos letales. Hablan de un porcentaje de vacunación que plantea un nuevo escenario. Hablan además de una situación de menos internados, y todo esto da la esperanza de que quizás la pandemia pueda llegar a su fin en el transcurso de este año. ¿Será así? Bueno, lo vamos a consultar a un especialista, a una eminencia, al doctor Salvador Masip. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Aquí con Martín, que si querés podés presentar parte del currículum. Lo vamos a presentar porque amerita presentarlo. Es una de las voces de especialistas más consultadas de habla hispana a nivel global. Salvador Masip es doctor en medicina, investigador y escritor. Vive en Leicester, es investigador allí en esta ciudad del Reino Unido. Es profesor del Departamento de Biología Molecular y Celular y también docente del área de estudios de ciencias de la salud en ese lugar. Ha publicado varias novelas, libros para niños, cuentos y libros de divulgación científica. Con él vamos a hablar y le vamos a trasladar estas consultas. Muchas gracias por este tiempo con nosotros. Doctor, ¿estamos en el final de la pandemia? ¿Un mensaje esperanzador? Ojalá, estamos en la recta final, pero esta recta aún es larga. Yo creo que este año 22 va a ser aún un año pandémico. Vamos a mejorar, sin duda, como hemos mejorado a lo largo del 21, pero esto no se acaba aún rápido. Si os fijáis en las curvas de contagios en todo el mundo, están aún de subida. Esto implica que la pandemia está aún muy viva. Es cierto lo que decía, es que esta variante parece menos grave, los casos se causan, pero sí que a la vez es más contagiosa, lo cual quiere decir que es más difícil de controlar. Y una cosa puede compensar la otra. Por tanto, aún estamos en pandemia, aún hay que ir con mucho cuidado, y la clave es vacunar mucho y muy rápido y seguir haciendo medidas de precaución. Bueno, esta mañana sorprendió a algunos medios argentinos y de otras partes del mundo. Han replicado declaraciones de autoridades sanitarias de Dinamarca que hablan de un plazo de 2 meses para terminar la pandemia. En los próximos 2 meses podríamos estar hablando ya del coronavirus como un recuerdo. Yo lo dudo. Yo no creo que se vaya a ser tan rápido. Sin duda, el coronavirus se incorporará al calendario de enfermedades que se quedan con nosotros y van saliendo cada ciertos meses. Normalmente en invierno será parecido a una gripe, pero esto no va a pasar en 2 meses. Esto va a pasar cuando todo el mundo esté bien inmunizado contra este virus. Y porque ya hemos visto que puede salir una variante nueva en una zona donde hay poca vacuna, por ejemplo, como en Sudáfrica, y rápidamente, en menos de un mes, estar en todo el planeta. Esto puede volver a pasar, aunque la Omicron en estos momentos sea muy contagiosa y actúe un poco de freno para otras variantes. Va a ser difícil que otras variantes sean más infecciosas y acaben imponiéndose. Sí que puede pasar, por tanto el riesgo va a existir, y el control de la pandemia, el control de casos sigue siendo complicado. En 2 meses no bajaremos estos picos de contagios y los tendremos controlados para el resto del año. Creo que hay que seguir siendo precavidos, más que no demasiado optimistas. Claro, cuando usted dice vacunación completa, son las 3 dosis. En estos momentos estamos hablando de 3 dosis porque hemos visto que con 2 dosis no es suficiente para frenar los contagios de Omicron. Sí que lo que estamos viendo es que las 2 dosis o las vacunas que tenemos son suficientes, son buenas para evitar los casos graves, y esto es positivo, pero el gran descontrol de contagios que estamos viendo en Europa y en Norteamérica y pronto en todo el mundo es por culpa de estas reinfecciones que vemos con la Omicron, porque la Omicron
se escapa de los anticuerpos que teníamos, por tanto necesitamos más anticuerpos, necesitamos una tercera dosis para subir los anticuerpos y controlar los contagios. Usted hablaba recién de la posibilidad de que el coronavirus se transforme en una gripe más hacia mediados de año. Esto es una posibilidad, lo hemos escuchado también en otros especialistas que hablan sobre esto. Sí, yo creo que sí. Si esto va a pasar durante este año, a finales de año o a principios del siguiente, creo que es difícil de predecir, pero vamos hacia aquí. Es cuestión de meses que la pandemia vaya bajando, vaya controlándose, y cuando lleguemos a un punto que el virus no pueda circular tanto como está circulando ahora, es decir, que estemos bien protegidos, estemos bien inmunizados contra el virus, lo que veremos serán brotes que sobre todo serán en invierno, en los meses fríos, y ya seguiremos conviviendo con este virus. Pero creo que es peligroso creer que llegamos a este punto demasiado antes de lo que es real. Esto aún nos queda tiempo y por lo menos será la segunda mitad de este año, si no más. Bien. Ahora, doctor, perdón, Martín, recién leía, doctor, que apareció otra variante en Francia que está causando alarma, la IHU, con más mutaciones que Omicron. Parece una historia de no acabar esto, nunca acabar. No, pero esto es normal, esto ha sido así desde el principio. El virus va mutando, todos los virus mutan. De hecho, este virus muta muy poco, muta bastante lentamente si lo comparamos con otros virus que conocemos, como el de la gripe o incluso el virus del SIDA. El SIDA es un virus que está mutando constantemente. Por tanto, en ese sentido, tenemos tenido suerte con este virus porque los cambios que acumula lo hace relativamente lento. Lo que pasa es que la mayoría de variantes simplemente ni hablamos de ellas o no nos damos cuenta de que han salido porque no llegan a convertirse en un problema. Pensemos que aunque sea una variante muy contagiosa o muy agresiva, tiene que acabar dominando la zona, en un territorio para que realmente tenga un efecto. Mientras la Omicron esté actuando de freno, aunque tengamos variantes peores que la Omicron, si no llegan a imponerse, nunca veremos el efecto que tienen en la salud pública. Por tanto, sí, hablaremos de más variantes, iremos viendo variantes, algunas parecerán más peligrosas, pero hasta que realmente no se conviertan en mayoritarias en una zona, lo único que podemos hacer es vigilar, estar atentos, pero no creo que tenga que cundir el pánico en ese sentido. Bueno, hay algunos estudios que se hicieron muy rápido, estudiando el comportamiento de la variante Omicron, que han dado cuenta de que en esta variante el coronavirus se queda en las zonas de la garganta, de la faringe, y que no pasa a los pulmones. ¿Esto es así y esto explicaría los casos menos graves que se están registrando? Sí. No es que no pase los pulmones, pero sí que pasa menos y prefiere quedarse en la zona alta de las vías respiratorias. Esto se sospechó ya en los primeros datos que teníamos de Sudáfrica, parecía que iba por aquí la cosa, y esta semana mismo se han tenido los resultados de experimentos de laboratorio con animales que confirman estos resultados, y lo que parece que esto justificaría un poco que sea una variante más infecciosa. Como se queda mucho en la zona de la boca, la nariz, es más fácil expulsarla, pero a la vez es menos grave los casos que dan porque no bajan tanto a los pulmones. Por tanto, esto sería la parte más positiva de la Omicron. Pero insisto que no tenemos que despreciar esta capacidad tan infecciosa que tiene, porque todo lo que ganamos por la parte que no da casos tan graves lo perdemos por el hecho de que es muy contagiosa. Claro, pero al ser más contagiosa, por ahí se escucha, es como que el virus va perdiendo fuerza. Sí y no, porque si piensas que, por ejemplo, si una variante da la mitad de casos graves, pero es del doble de contagiosa, al final el número total de casos graves es el mismo. Y con la Omicron estamos viendo un poco esto. Da muchos menos casos graves, pero infecta mucho más. Por tanto, el número final de casos graves está siendo igualmente muy elevado. Por tanto, creo que el peligro es creerse que esta variante no va a dar problemas, porque los está dando. Y esto en países donde la Omicron es ya prevalente al 100%, por ejemplo, el Reino Unido, donde vivo yo, estamos viendo unos picos muy altos con ingresos hospitalarios, con mortalidad menor obviamente que las que veíamos en otras olas, pero con números que son muy significativos porque el contagio es muy amplio. Hay una gran parte de la población que se está contagiando. Bueno, hay quienes dicen que en este marco de esta nueva etapa de la pandemia quizás habría que dejar de contar infectados y contar solo los internados. ¿Qué opinas sobre esto? Es una buena manera de decirlo, pero creo que el hecho de que vemos estas olas de contagio que suben tanto
nos dan una indicación de qué peligro real tenemos nosotros de contagiarnos. Yo creo que para el ciudadano es útil esta información de saber cuántos casos positivos, aunque siempre son datos que no son 100% fiables, porque dependen mucho de la capacidad de hacer test que tiene cada país y de contar los positivos que tenemos, pero sí que nos implica que si vemos una curva de contagios que está muy, muy alta, nosotros como ciudadanos sabemos que tenemos un riesgo más elevado de contagiarnos cuando salimos de la calle. Por tanto, en principio tendríamos que ir con más cuidado. Por tanto, creo que sí que tiene una utilidad relativa a tener esta información o poner esta información disponible a todos los ciudadanos. Bien. Doctor, una última pregunta de mi parte, algo muy simple, pero que me parece que hace la diferencia. Al salir a la calle, a trabajar, los barbijos dobles, ¿de qué tipo? ¿Qué es lo aconsejable? Por lo menos algo sí hay que llevar. Yo creo que también este es un tema que se está discutiendo mucho. Hay algunos países que han quitado la obligación de llevarlos. Yo creo que es importante porque ya sabemos que juegan un papel, sobre todo en evitar los contagios en sitios cerrados. Yo creo que me centraría ahí. Llevar uno simple, una mascarilla quirúrgica es suficiente, o por lo menos es buena para evitar una parte importante de contagios en sitios donde no puedes hacer distancia o es un sitio cerrado. Creo que es importante no perder esta protección que tenemos, pero también ser conscientes de que esto no es suficiente. O sea, es una arma más que tenemos para frenar el virus, pero por sí sola no nos protege al 100%. Por tanto, hay que combinar esto con vacunación, con dosis de refuerzo, con precaución de no ir en sitios donde hay mucha gente para evitar contacto social que no sea innecesario, teletrabajar cuando se pueda. Todas estas cosas que hemos estado haciendo este año creo que vamos a tener que seguir haciéndolas a lo largo del 22 para poder controlar estos contagios. Doctor, tengo entendido que usted ha sido asesor o ha sido consultado por el gobierno catalán en las distintas instancias de la pandemia. No sé si ha sido consultado en este momento en particular, pero ¿qué le recomendaría a los gobiernos o cuál es la visión acerca de lo que deberían los gobiernos hacer de aquí en más en este momento de la pandemia? Bueno, yo formo parte de este consejo del gobierno catalán de científicos, y nuestra misión es un poco coger los datos que tenemos y dar recomendaciones que después los políticos pueden o no pueden seguir en función de otros factores. Creo que los datos en estos momentos nos dicen que tenemos que tener precaución y que hay que poner restricciones. Hay que vigilar los países donde están subiendo los casos, sobre todo en Europa. Os está llegando a vosotros ahora esta ola a Sudamérica con la Omicron. Hay que intentar aplicar restricciones lo más pronto posible para evitar estas subidas de casos, porque el impacto después en la saturación del sistema sanitario y la mortalidad asociada y los casos graves asociados es real, lo estamos viendo en Europa y va a pasar en todo el mundo. Por tanto, yo como consejo, como científico, como persona que ve los datos, yo recomendaría intentar explicar bien a la población que esto no se ha acabado, que aún estamos en pandemia, que aún puede haber mucha mortalidad y que aún podemos evitar muchos casos graves y mucha mortalidad si vigilamos. Por tanto, precaución, intentar siempre mantener las normas que decíamos que hemos estado haciendo todo este año pasado. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Muy generoso. Gracias, doctor. Un placer. Mucha suerte y salud. Sí, salud. Gracias. Sobre todo salud. Bueno, así se está viendo esta nueva etapa de la pandemia en algunos lugares del mundo, principalmente en Europa. Y nosotros vamos a volver a nuestra realidad, sí. ¿no?